con mi saludo cordial a cada uno de nuestros distinguidos amigos, amigas de la cultura, de la literatura, que se conectan para ser partícipes de este programa de entrevistas a los escritores lojanos. El programa se intitula La literatura lojana en la voz de sus autores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, núcleo de Loja, a través de la sección de literatura, tiene previsto trabajar, entrevistar a una serie de escritores lojanos. En esta ocasión contamos con la grata presencia del docente y escritor Edgar Castro Aguirre. Estimado Edgar, le quedo muy agradecido por aceptar esta entrevista para conversar de manera amena sobre algunas inquietudes en torno a la labor literaria que usted desempeña. Conocemos de su actividad educativa, tanto como docente en el campo de la lengua y de la literatura, como autoridad educativa. Usted tiene una trayectoria muy bien trazada como docente y a su vez ha venido marcando camino al andar, como dice el poeta español Machado, en el campo literario. Por lo tanto, una de las primeras preguntas con las que queremos iniciar este diálogo es la siguiente. ¿Quién es Edgar Castro Aguirre, tanto como lector, como escritor y como docente en el campo de la lengua española y de la literatura? Adelante, por favor, Edgar. Para mí es un honor y una profunda satisfacción estar presente en esta actividad que usted con gran entusiasmo, con gran voluntad, lo dirige, doctor Galo. En segundo lugar, deseo expresar mi felicitación por dirigir este programa que toda la cultura lojana esperaba hace mucho tiempo, porque nosotros consideramos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana necesita nuevos intelectos creativos. Y usted, doctor Galo, se suma a uno de ellos. Edgar Castro Aguirre es un trabajador de la cultura y un amante muy profundo de las letras en su conjunto, doctor Galo. Desde muy pequeño, mi madre, que fue también profesora, pues buscó la manera de crear un nido literario en la familia. Y a partir de los 9, 10, 11 años, ya producía pequeñísimos trabajos literarios para ser expuestos en las estafetas de la Escuela 10 de Marzo del Cantón Saraguro, en institución en la cual
me inicié como estudiante de educación básica. Y después, poco a poco, con nueva experiencia, con mayor visión, y ya en el colegio también participaba de los concursos de narrativa y de oratoria también. En el colegio de Saraguro también. Y luego en la universidad ya fui profundizando un poco más y llevando un libro y también un cuaderno que era parte de mi cabecera dentro de lo que significa el descanso. Y hoy Edgar Castro Aguirre sigue siendo un trabajador y amante de la cultura, especialmente del cuento y también de la poesía. Cuando les hacía partícipes a mis estudiantes de colegio y de universidad, ya en la Universidad Técnica como profesor invitado y también en la Universidad Nacional de Loja, en su modalidad a distancia, les insertaba mis cuentos como parte del proceso didáctico de clase. Y ellos me decían al final, muy bien, profesor. Y como anécdota me decían, usted ha sido un cuentista. Simplemente un amante, le decía un amante de las letras. Y una persona que en los descansos no dejo de leer, no dejo de escribir. Y hasta el momento ya tengo un libro publicado que se llama Las Caderas del Sol, que la Casa de la Cultura Núcleo de Loja publicó en el año 2011. Y tengo 3 obras inéditas que aún me faltan entregar a la sociedad lojana y ecuatoriana para que se deleiten con la lectura de mis pequeñísimas creatividades literarias, doctor Gal. Qué interesante su trayectoria, combinando estos 3 campos, ¿no? Como usted conoce y nuestra distinguida audiencia lo sabe, no es fácil ser escritor si primero no se es lector. Y usted ha combinado la docencia, la lectura y la escritura, de manera que, como puedo apreciar, la satisfacción es enorme. Y eso es favorable, ¿no? Incluso para que la vida sea amena, más llevadera, lo que es más para que nuestros alumnos vean en su docente que no solo transmite un conocimiento en sí como tal, sino que a través de la vivencia, de la escritura, es factible que ese encuentro literario sea no solo de orden didáctico, sino humanístico. Y dentro del campo humanístico, ese placer estético que uno siente como lector es armónico, es viable, y eso hace que el alumno, cuando logra engancharse con el texto, pueda en verdad disfrutarlo. Usted habla de uno de sus primeros libros, de sus primeras creaciones, publicada en el 2011, Las Caderas del Sol.
o la cadera del sol. Las caderas del sol, doctor. ¿Por qué el título, Las caderas del sol? ¿A qué obedece? Bueno, las caderas del sol es un libro que encierra una idea metafórica, Ujú. porque el sol da vida a los seres humanos, a las plantas, y pienso que el sol se puede asemejar a las caderas de una mujer, porque también da vida dentro de sus caderas, dentro de su vientre. Y metafóricamente yo expresé una similitud y por ello busqué ese título y me pareció impresionante y también interesante poner de manifiesto para que sea también atractivo y siga y continúe dando vida literaria a todas las personas que se inserten a leer, para analizar y también para comentar las expresiones que se vierten en cada uno de los cuentos de las caderas del sol. Dentro de este texto que usted le da vida a través de 20 cuentos, no sé si usted puede comentarnos cómo se inspira, cómo los escribe, a través de qué, bajo qué circunstancias usted llega a plasmar cada cuento, ¿no? Porque un cuento, pues, en la literatura es un cuento artístico. ¿Cómo produce usted esa consonancia artística en el momento ya de empezar a trabajar, de empezar a escribir? ¿Trabaja de una sola? ¿Busca un horario adecuado? Cuéntenos un poco esa realidad suya, muy personal. Esto lo digo porque nuestros amigos, amigas, nuestros alumnos, y no solo de Loja, sino de cualquier parte que en algún momento estén interesados, quieren a veces saber, bueno, cómo es posible que se escriba, de qué manera se lo hace, porque no todo escritor trabaja exactamente de la misma manera. Hay formas de hacerlo, ¿no? Cuéntenos un poco esa realidad muy personal suya. El hombre en forma cotidiana, en forma permanente, no dejamos de producir ideas. Y las ideas son como una torrente incontenible que aparecen o se vierten en nuestra mente en forma constante. De tal manera que para mí no hay momentos específicos para poder crear. Cuando se está enseñando, estamos nosotros observando a nuestros alumnos, observando su entorno natural y social, y las ideas comienzan a crecer en nuestra mente. Y es el momento para bosquejar ideas y escribirlas inmediatamente. Y después ya más detenidamente en la casa, ya en un espacio tranquilo, se va dando forma, se va agregando términos, se va buscando palabras, se va encontrando relaciones de personajes y se va también relacionando la realidad con la fantasía.
Hay momentos, en cambio, cuando uno está transitando por la calle, por el carretero, siempre también uno observa la naturaleza, observa la relación de las personas, su costumbre, su idiosincrasia, y también le visitan las ideas también en forma inmediata y las voy comparando, voy escribiendo y después voy dando forma. A pesar que uno no está totalmente satisfecho de lo que nace, de lo que escribe y de lo que produce, porque ya después de años que uno llega a leer su obra, nos parece que falta algo. Y ese algo será interminable. Y así sucesivamente. Si vamos al mercado, vamos al estadio, vamos a un espacio de recreación, los jugadores, las personas se pueden convertir en personajes de nuestros escritos, de nuestras obras. En mis obras, bueno, con mucho tinte literario, formo parte del personaje principal. Entonces, soy taxista, llevo ese trabajo con mucho honor, soy un esposo que encierra muchos valores éticos. También soy un joven apasionado del amor, de la alegría, del romanticismo. Y todo ello va configurando un ser que puede ser llevado a la literatura con mucha pasión, con mucha visión, y ahí van haciendo nuestros escritos, nuestras pequeñísimas obras. Qué interesante. Justo la pregunta que le iba a plantear era la de cómo, por qué temática es la que usted más se inclina, ¿no? Hablando en términos generales, la muerte, la felicidad, la vida misma en sus diferentes facetas, la familia, el sufrimiento, el dolor y tantas otras situaciones. En su libro de cuentos, ¿hay tal vez un ámbito, un elemento preferencial temáticamente hablando? Son múltiples los, los sentimientos que van apareciendo en nuestra mente y después en nuestras palabras también, porque forman parte de todo el accionar del ser humano. Las alegrías, las tristezas, el sentido profesional, la ética, la moral, el amor, la bondad, el dolor, la nostalgia y también parte del proceso docente que con mucho honor fuimos llevando dentro de las aulas
desde 1980 hasta el año 2018 que tuve el honor también de retirarme como docente. Y va brillando todo el accionar del ser humano. Si el hombre puede expresar el dolor, lo expresamos bellamente a través de las palabras. Y también a la inversa, alegría también. Y en mis obras, si usted me permite leer Adelante. una partecita, doctor Galo, de lo que señala la doctora Mireia Espinosa, que hizo la presentación de mi libro, Las Caderas del Sol. Ella dice que Edgar Alberto Castro Aguirre tiene el acierto de revelarse en estos cuentos como un escritor de perfilado tinte romántico, que le da un fino poder a su gran imaginación, en donde desfilan graciosamente los valores eternos como el amor, el perdón, la amistad, la fidelidad, en contraste armonioso con la actual época de ciencia y tecnología. Mire usted, y si me permite también, doctor Galo, señalarle que el doctor Galo Guerrero Jiménez, cuando hace la presentación también de mi obra inédita, Falta piola para llegar al cielo, nos dice, entre otras cosas, en este sentido, el mundo de experiencias vitales, exquisitas, conmovedoras, plasmadas en esta obra narrativa, cumplen una función socializadora, crítica, de reflexión, de conmoción, gracias a que los ambientes narrativos están bien estructurados, pues cada cuento aparece con una prosa fluida, dialógica y con un lenguaje claro, narrado en primera persona gramatical, lo cual permite que el escritor, a través de su narrador, se empodere de la historia como si fuese él el que está inmiscuido en cada una de las tramas narrativas que fluyen elocuentemente desde unos personajes que sufren, aman, odian, pelean, discuten, engañan, interactúan y viven en un terruño determinado y, ante todo, respirando un ambiente lejano y en medio de la ensoñación de su cultura. No sé si Qué interesante. lo contesto con estas expresiones, doctor Galo, su pregunta. Qué bien, qué interesante. Y a propósito de su libro inédito, que en efecto tuve la oportunidad de leerlo y pude darme cuenta de la maestría con la que usted trabaja. Usted domina muy bien el cuento. Digo, a propósito de sus trabajos inéditos, aparte del que acaba de señalar, creo que tiene uno o dos más. Cuéntenos un poco sobre estos trabajos que aún no pueden ser publicados, pero estoy seguro que algún momento será factible. Y si también quiere usted comentarnos, porque para la mayoría de los escritores es un problema el hecho de poder publicar, también háblenos un poco al respecto. Así es, doctor.
También en forma inédita tengo una obra que se titula Espuma Caliente. Espuma Caliente es una obra de mucha realidad y mucha ficción también, compuesta por 18 cuentos, de los cuales están, entre otros, El baño con las sirenas, Nos salvamos por un pelito, El jubilado y la esperanza del perro capón, La última besita, Solo la puntita, El besito del lobo, Sube un ratito, Les dejo la mesa servida, que tiene relación con lo político. ¿Qué nomás sabes hacer, mijita? Si no eres mía, no serás de nadie más. Cuatro pelagatos, La paciente desconocida. Como él no trabaja, igualito a ella, una ilusión desvanecida. El chat lujurioso. Se necesita, señorita, de buena presencia, y también un cuento, Un enamoramiento sin amor. Esas son parte Parecería, de... perdón, me parecería que en los titulares que usted acaba de leer, o que hay una cierta ironía, o cuál es la intención ahí. Veo Sí, títulos muy llamativos. aquí se relaciona, doctor Galo, con la mayor parte de estos cuentos, con la época de niñez, adolescencia que nosotros fuimos pasando durante nuestros años de niñez y de juventud, cuando jugábamos entre los amigos y amigas, ya estás lobito. Y yo le puse no la parte eh, tranquila de juventud, la inocencia de la juventud. Yo le puse la picardía ya del hombre hecho y derecho en su conmoción familiar y social. Y le di un poco la vuelta de lo que significa este accionar de la literatura. También están aquí los cuentos que nos dejan como herencia los grandes políticos que han formado parte del poder político a nivel nacional de nuestro país. Ahí, ¿cuál es la intención? Aquí es desnudar un poco la realidad enfocada por ellos y la realidad que viven los que están bajo el poder de un político en su función gubernamental o seccional. Como por ejemplo, está Cuatro Pelagatos. Esto tiene relación con cuando ellos hacen su enfoque político. Ellos señalan de que el pueblo me respalda, por ejemplo, Así es. pero el pueblo no son todos los que están, ni son todos los que son, dentro de lo que el ambiente político le rodea al gobernante. Entonces, solamente son los amigos, los mismos de siempre, los que dan la vuelta en en todos los puestos, en todos los cargos, y así por el estilo, ¿no? Pero es diferente el decir del político con
la visión que tenemos todos como habitantes de este importante pueblo, se llama Loja y se llama Ecuador, también nuestro país. En este orden, ¿qué papel entonces cumple la literatura? No solo es ese ámbito estético en cuanto manejo adecuado, ilustre del lenguaje, sino esa forma de incluso ridiculizar a veces a ciertos personajes, como el caso de la política y en otros campos, ¿no? En definitiva, todo tema puede ser tratado, pero en el fondo, ¿qué función cumple la literatura? ¿Por qué hay que leer literatura? ¿Para qué nos sirve? ¿En dónde nos favorece el ser lector en este campo exclusivo de la literatura? Yo pienso, doctor Galo, que aquí la literatura cumple una función histórica literaria, porque el político pasa, pero la literatura seguirá viviendo en todos los estamentos, en todas las bibliotecas, de toda persona que le gusta reunir sus obras y tenerlas como reliquia para toda su familia, o después tenerlas dentro de una biblioteca ya a nivel social. Ese ámbito no se perderá mientras el hombre tenga un accionar constantemente fluido dentro de su entorno natural y social, doctor Galo. Uh-huh. Qué bien. Una última inquietud. Usted también creo que escribe poesía y tiene Así algún es, trabajo doctor. en él. Cuéntenos un poco sobre el accionar poético suyo. Tengo algunas, también tengo un libro un inédito de poesía que contiene 66 poemas que también le cantan a la vida, le cantan al amor. Quizá tiene ahí a la mano uno de los poemas para que lo lea. Sí, doctor, si usted me permite. Por supuesto. Se llama Joyel 1. Escuchamos. Y dice: mañana cristalina, tu cuerpo de musa galopa cual corcel brioso en el campo olivo de mi mente. Gorriones trinan, el río crece, la corriente cotidiana atrae nuestros cuerpos que pían pasión y luces de amor. El coloso ambiente observa, nuestras voces callan. Las ráfagas de amor se disparan solas. Tú y yo, lobos hambrientos. El dulce de guayaba crece en mí y el rosal fragante que distrae habita en ti como flor roja de camelia. Las miradas de sol tiritan, exploran comunicación sin voces. Arde el bosque. Tus pechos cual dos volcanes rugen. La distancia entre los dos se acerca al ecosistema del deseo cadencioso. De repente tu cuerpo de vodka aterriza en el filo de la puerta y me embriaga sin poder beberlo. Qué bueno. Y hay un poema pequeño de este poemario que se llama El dulce canto del gorrión. El poemario completo se llama así. El dulce canto del gorrión, sí, porque pensaba que todavía el gorrión
pues permanece alegre y cantando y silbando en las ramas del bosque, de los árboles. Pero también el hombre tiene también un proceso evolutivo. Y el gorrión puede ser pequeño, como pequeño podemos ser cuando estamos jóvenes, cuando somos niños. Pero nuestras ideas no dejan de vertir y van acumulando también su espacio para que sean leídos y también que sean degustados. Claro, en la poesía, para que sea vivamente expresada, es donde más se quebranta el lenguaje coloquial. O si se emplea el lenguaje coloquial, se lo hace desde varios recursos estilísticos. ¿Cuáles son esos recursos que usted más maneja para darle ese colorido de vida a la poesía? Bueno, está el símil. Pienso que hay muchos versos, muchos poemas que no está el símil, la metáfora, la anáfora, la repetición, y todo ello le da una belleza sumamente exquisita cuando la palabra y la idea se plasma en el papel y se plasma también en el poemario que uno va diseñando. Pues pienso que esas partes de la literatura nos permiten a nosotros profundizar en nuestras expresiones y también permiten darle una belleza sumamente inusual, porque estas partes de la literatura estarán presentes desde cuando uno despierta con los rayos del sol hasta cuando la noche devora el último pedazo de luna. Estarán presentes ahí. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Quiero agradecerle profundamente por esa conversación amena, con conocimiento de causa, acerca de lo que para usted es la literatura en estas dos grandes vertientes, la narrativa corta, el cuento y la poesía. Para cerrar este programa, quisiéramos escucharle en su parte final su criterio en torno a lo que es este espacio de entrevistas intitulado La literatura lojana en la voz de sus autores. Me parece un espacio muy importante para poder hacer conocer parte de nuestra riqueza expresada en las obras que vamos escribiendo. Le cuento algo, doctor Galo. Yo escribí también un libro dedicado a los niños que tienen problemas de lenguaje y que una cuñada mía que trabaja ahí me pidió que escribiera, pero que los relacione a cada cuento con un lugar ya histórico, ya importante de la ciudad de Loja, y que lo relacione a cada uno de ellos con un valor. Por ejemplo, doctor Galo, yo escribí La Laguna de Jipiro.
pero le relacioné con la honestidad. La puerta de la ciudad, y le relacioné con la solidaridad. El parque de la catedral con el respeto. El cinema del Hipervalle con la prudencia. La piscina municipal de Jipiro con el esfuerzo. El Museo Arqueológico, Histórico y Colonial del Banco Central del Ecuador con la autoestima. El Valle de Vilcabamba con la gratitud. Las lagunas del compadre con la bondad y así sucesivamente. Y la idea de esta institución a través de sus profesores, pues era difundir y publicar estos cuentos e insertarle en la mochila del niño para que lea, para que devore cada una de nuestras expresiones y luego él trate de ser un pequeñísimo escritor, no igual que nosotros, pero sí superior en cuanto a ideas y a visión social, cultural, histórico, político. Y yo le titulé a este cuento, Te dedico un cuento. Así se titula el pequeño libro. Ya. Y aspiro que en los próximos días o meses, y cuando Dios los disponga, pues se publique. Porque como usted decía, doctor Galo, si el escritor viviera de su producción literaria, sería imposible. Porque requiere de mucho esfuerzo, de mucho dinero, de mucha amistad con las casas editoriales y así por el estilo, ¿no? Pero finalmente, doctor Galo, nosotros hablo en general con el sentimiento colectivo y sobre todo las personas que nos inclinamos por esta cultura del arte literario, expresar aquí nuestra felicitación a usted, doctor Galo, una felicitación a la Casa de la Cultura, al núcleo, especialmente al núcleo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Y le cuento que yo escribí mi tesis de grado de licenciatura en un trabajo que titulaba La promoción, difusión de los grandes intelectos creativos de la ciudad, de la provincia de Loja y del país, de la Casa de la Cultura. Y ahí también plasmé en pequeño lo que usted está haciendo. Yo en ese tiempo ya entrevisté al 80% de los miembros de la Casa de la Cultura, núcleo de Loja. Y, Interesante. y parte de este trabajo están ahí sus ideas, por qué escribieron, por qué se dedicaron a escribir. Y si vale la pena continuar con este trabajo. Esto nos llena de emoción cuando usted con tan acertada
emoción, con tan acertada buena voluntad, con tan elevado profesionalismo, con tan elevado conocimiento literario y sobre todo con un conocimiento extraordinario de la cultura lojana, un conocimiento de los escritores que forman parte del ambiente literario. Y en cada uno de estos programas y de estas actividades surge un aplauso para usted, doctor Galo. Muchas gracias. El aplauso es para usted, queridísimo Edgar. Es una enorme satisfacción el haber conversado con usted en este programa literario de Lojanidad. Querida audiencia, a ustedes por su presencia. Estuvimos conversando con uno de los escritores lojanos, Edgar Castro Aguirre. Insisto en mi felicitación a usted, ese conjunto de ideas brillantes, certeras, con su vasta experiencia, nos ha conversado de sus publicaciones, de sus libros inéditos que espero puedan en algún momento salir ya a la luz para que el público lector pueda llenarse de regocijo, sepa que en Loja se sigue cultivando lo mejor de la lengua a través de sus escritores que han dado, que dan y que seguirán dando lustre a nuestra querida patria, pequeñita como es Ecuador y como es nuestra ciudad y provincia de Loja. Una vez más reitero a usted mi agradecimiento y por supuesto a nuestra audiencia. Les agradece a todos Galo Guerrero Jiménez.